¿Qué pasa en tu cerebro cuando meditas? Yo soy Osvaldo Restrepo. Estamos iniciando este año el proyecto Meditación. Tiene un solo objetivo, que podamos llevar todos y cada uno de nosotros la meditación a nuestra vida. Inicialmente, en las primeras guías, en los primeros pasos, explicando claramente, sencilla pero claramente, todos los elementos relacionados con la meditación. Estaremos unos 15 días haciendo toda la explicación inicial de fundamentos de la meditación. Y también cada una de estas sesiones tiene un pequeño ejercicio de invitación a la meditación. Pero posteriormente estaremos haciendo prácticas meditativas con una guía muy sencilla, muy fácil en cada una de las sesiones para cada uno de los días. Con el pasar de los días, con el pasar de los tiempos, pretendemos que cada uno de nosotros vaya llevando esta actividad, este entrenamiento a cada una de las actividades que realizamos en el día a día de nuestra vida familiar, de nuestra vida social, de nuestra vida laboral o de trabajo, y de la vida personal de todos y cada uno de nosotros. Hoy estaremos abordando el tema ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando meditamos? Eso es muy importante porque aquí vamos a encontrar muchas de las razones o explicaciones a un video anterior donde hablábamos de los beneficios de la meditación, que los invito a verlo. Beneficios de la meditación y transformación cerebral van de la mano para muchas de las circunstancias y actividades que ocurren en nuestro cerebro cuando meditamos. Hoy también tendremos una práctica meditativa al final, corta. La idea es ir haciendo un entrenamiento paulatino de menos a más, con persistencia. Bueno, y recordamos que no es una obligación meditar diario. Pero si lo quieres hacer, pues estás haciendo entrenamiento y vas a ir forjando la voluntad, la persistencia, la disciplina a través del proceso meditativo. Y eso tendrá vínculos y tendrá logros para el resto de tu vida. Muy bien, entremos en materia. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando meditamos? Yo les quiero contar que cuando estudié medicina en pregrado, a mí me enseñaron que el cerebro humano tenía una capacidad autolimitada, que con el pasar de los años y el envejecimiento se perdían neuronas y también se perdían conexiones neuronales. Y una parte del envejecimiento ocurría también en el cerebro y que envejecimiento sistémico general también era coherente con el envejecimiento cerebral. Bueno, no descubrimos nada si decimos que vamos a envejecer. Ese es un patrón natural de todos los seres vivos y no solamente es un patrimonio de los seres humanos. Pero hay una novedad y es que el cerebro lo podemos entrenar para que más años permanezca joven, más años esté habilitado, más años tengamos de vida activa de las neuronas y de las conexiones. Y algo más, hoy sabemos que esa vida activa, que toma un nombre neuroplasticidad, hoy nos ha enseñado que podemos crear neuronas nuevas, es decir, así como recambiamos ciertas células de nuestro organismo, también podemos crear células neuronales. Y lo más importante, podemos crear tantas conexiones nosotros hagamos posible a través de un entrenamiento cerebral. Imagínense ustedes que hace 30 o 40 años no existía en las facultades de medicina y en las universidades del mundo espacios que le ayudaran a la gente a entrenar el cerebro. Entonces nosotros dábamos por sentado que el cerebro se iba entrenando en la medida en que íbamos haciendo cosas, pero no había una intencionalidad
clara de entrenar nuestro cerebro para lograr propósitos. Bueno, ya eso es posible y también se ha demostrado que esa neuroplasticidad hace que nosotros podamos desarrollar conexiones neuronales y por lo tanto facultades, competencias, habilitar hábitos, costumbres nuevas, aprendizajes hasta el mismo momento de la muerte. Podemos generar conexiones a partir del entrenamiento del cerebro. Y eso es lo que quiero comunicarles de alguna manera. Es decir, el cerebro va transformándose con la vida, pero si nosotros le imprimimos entrenamiento, le imprimimos disciplina, ese músculo cerebral se va desarrollando como cualquier otro músculo de nuestro cuerpo. Si nosotros nos agarramos a hacer ejercicios físicos, terminamos por aumentar el volumen del músculo o de los músculos que intervienen en esos ejercicios. Algo similar sucede con nuestro cerebro. Vamos a empezar a contarles entonces qué pasa cuando meditamos. Lo primero, debemos constatar que en nuestro diario vivir hemos privilegiado el uso del hemisferio izquierdo cerebral. Ese hemisferio izquierdo cerebral tiene unas facultades. Es un hemisferio de la temporalidad, de estar pendientes, desarrollando el uso del tiempo, de la secuencialidad. Nosotros podemos hacer procesos a partir del entrenamiento del hemisferio izquierdo. Es el hemisferio verbal, por allí nos comunicamos verbalmente, entendemos y nos comunicamos. Es el hemisferio de la realidad, de la asociación auditiva y oral, como ya habíamos dicho. Es decir, es un hemisferio que pasa fundamentalmente por los órganos de los sentidos, la expresión oral. Asimismo, es el hemisferio de la lógica y por eso ese hemisferio de la razón nos ayuda a entender, a comprender y a resolver problemas y también a resolver dudas, inquietudes, interrogantes a partir de preguntas. Resulta que gran parte del proceso cognitivo, del proceso de aprendizaje, ha estado fundamentado en el hemisferio izquierdo y hemos desconocido bastante el hemisferio derecho. Entre otras cosas porque los descubrimientos de los últimos 30 o 40 años han estado muy centrados en el hemisferio derecho, reconociéndolo y utilizándolo de mejor manera. El hemisferio derecho de nuestro cerebro, el cerebro está dividido en dos partes, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el hemisferio atemporal. Por eso una persona en las artes, en la música, en la apreciación musical, puede permanecer horas enteras allí y no darse cuenta del transcurso del tiempo. Este hemisferio es no verbal, no está pendiente de la voz, no está pendiente de la audición, no está pendiente de las situaciones orales o verbales o auditivas. Las tiene que tener, pero no depende exclusivamente de ellas. Este hemisferio es el hemisferio de las emociones y de los sentimientos, una parte fundamental de las inteligencias múltiples que nos dio la vida, que nos dio el universo. Este hemisferio es holístico, me comunica conmigo mismo y con todo lo creado. No es exclusivo de la realidad material. Aquí también la realidad inmaterial o metafísica resulta siendo fundamental. El hemisferio derecho es el de la fantasía, el del bienestar, el del regocijo, el de la calma, el de la creatividad. Es muy empleado en el mundo de la artística. Este hemisferio es profundamente intuitivo y la intuición es una forma de conocer y de desplegar por la vida. Primera cosa, la meditación nos ayuda a emplear los dos hemisferios. Ayuda a calmar el hemisferio izquierdo, que produce y genera ideas constantemente en una loca de ir y venir del pasado al futuro, del futuro al pasado, y allí nos mantiene entretenidos y a veces nos volvemos dependientes de esas ideas que genera el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el de la calma. La meditación hace que nos focalicemos en muy pocas cosas, en muy pocos asuntos, calma, serena
el hemisferio izquierdo, focalizando la atención, la concentración, y de esa manera procuramos nuevas sensaciones, nuevas experiencias y nuevas vivencias. Ese es un primer punto bastante importante. La meditación, por lo tanto, ayuda a incrementar los usos, el músculo del hemisferio derecho, y nos hace vivencias y nos hace experiencias diferentes cuando estamos centrados, atendidos en términos del presente, en el aquí y en el ahora. Ahora bien, la meditación se vuelve hoy un campo de estudio de la neurociencia, porque no solamente tiene que ver con habilitar el hemisferio derecho. Hoy hay experimentos e investigaciones de qué pasa cuando meditamos. Y hoy es posible obtener imágenes del cerebro por resonancia magnética nuclear y también por inducción o estímulos neuromagnéticos que hace obtener imágenes cerebrales de qué está pasando cuando ponemos la atención en uno o en otro lado, en un asunto o en otro, o cuando estamos profundamente centrados en nosotros mismos, atendiendo el aquí y el ahora, la respiración, o incluso en estadios más avanzados de concentración, incluso de contemplación, e incluso aquello que llamábamos de éxtasis o de samadhi en el mundo de los Vedas. Esa obtención de imágenes nos ha hecho reconocer cuál es el estímulo que se hace en el cerebro cuando meditamos. Y por ejemplo, tenemos claramente definidas unas áreas muy impactadas en el proceso meditativo. Si yo abriera el cerebro aquí, en la frente, allí me encuentro en primera instancia lo que llamamos la corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal se tiene claro que se desarrolla y se hipertrofia mayormente cuando hacemos procesos meditativos. Eso se ha comprobado fehacientemente en estudios en personas grandes meditadores en el mundo entero. Adicionalmente, se ponen también en mayor desarrollo otras áreas, por ejemplo, la sustancia gris del tallo cerebral, que está en la parte posterior de nuestro cerebro. Y allí hay una serie de comunicaciones e interacciones de diferentes puntos que luego van a ser también estimulados a nivel del sistema nervioso central. Y hay otras áreas que también igualmente se ven impactadas y que tienen que ver con cosas que les voy a explicar un poco más adelantemente. Esa corteza prefrontal resulta fundamental siendo estimulada por el proceso meditativo, porque desarrolla áreas, facultades, competencias del intelecto, cognitivas, también desarrolla áreas que tienen que ver con el procesamiento de los sentimientos, de las emociones, de las nuevas inteligencias. Y eso lo hace posible el proceso meditativo. Muy bien. Pero miren ustedes, la meditación también es capaz de frenar ciertas sustancias cerebrales, algunas de ellas son hormonas y otras son sustancias que se producen, y con ello es capaz de hacer control, por ejemplo, sobre el estrés. Está comprobado que la meditación disminuye los estímulos del hipotálamo hacia las glándulas suprarrenales y con ello produce menos adrenalina, menos noradrenalina, hormonas, y menos cortisol, responsables de generar el estrés en el organismo. Y si yo inhibo estas sustancias, menos estrés, más calma, más sosiego, más autodeterminación. Esos son cambios bioquímicos a nivel cerebral y que resultan siendo fundamental para entender muchos aspectos de los logros y de los resultados y beneficios de la meditación. Adicionalmente se estimulan una serie de hormonas como la serotonina, que se le ha dado en llamar la hormona de la felicidad, la oxitocina, las endorfinas, que también se producen cuando hacemos ejercicio y también se producen cuando hacemos meditación. Miren qué tan interesante cómo estas sustancias que procuran calma, tranquilidad, sosiego, bienestar, sensación de felicidad, se consiguen con el proceso meditativo. Adicionalmente, los procesos neuronales que tienen que ver con el aprendizaje o procesos neurocognitivos
también se activan con el proceso meditativo. Cuando conseguimos atendernos y concentrarnos, hacemos posible aprender de otra manera. Aprendemos no solamente por el influjo y el estímulo de los órganos de los sentidos, sino que también por el sentir, por el no tanto hacer, sino por el vivir, por el experimentar, desarrollamos facultades de aprendizaje que no teníamos. Neurocognición. Se desarrollan nuevas fases del proceso cognitivo y eso es posible por el proceso de la meditación. Por lo tanto, otras formas de aprender son posibles a raíz del proceso de atención, concentración que vamos desarrollando a través de los procesos de meditación. Por lo tanto, todos estos elementos tienen que ver con ese mayor desarrollo cerebral, tienen que ver con ese concepto de neuroplasticidad, de lo cual vamos a ir hablando en nuestras prácticas hasta que lo podamos coger suficientemente. Y entonces no sería raro que ese desarrollo de esas áreas y ese recambio neuronal y esa mayor creación de conexiones entre diferentes neuronas vaya haciendo desarrollar nuevas facultades y nuevas apreciaciones a través del proceso meditativo. Tampoco es raro que podamos frenar por lo menos el proceso del envejecimiento. Cuando uno entrena, genera desarrollos. Miren ustedes los deportistas. Ellos entrenan todos los días para poder tener un desempeño alto en la competición. Aquí es igual. Aquí en la meditación hacemos un desarrollo cerebral. Entrenamos la mente pasa a estar al servicio nuestro y no nosotros al servicio de la mente, haciéndole caso permanentemente a lo que la mente quiera. Ese entrenamiento hace posible esa neuroplasticidad y con ello el conseguir nuevas facultades, nuevos desarrollos, nuevas competencias, nuevas experiencias y ello todo en beneficio de los logros y de los resultados que va arrojando los procesos meditativos. Así es que nosotros podemos poner en funcionamiento todas estas áreas y todas estas facultades simplemente con un entrenamiento, en lo posible cada vez más frecuente, en lo posible diario y en lo posible llevándolo a todas las esferas de la vida. Porque como ya decíamos, la meditación es transformación y yo voy transformando todos mis espacios para que estén a mi servicio y frenar esa carrera loca en la que muchas veces nos vamos involucrando. Yo espero que esta información le ayude a entender de mejor manera por qué hay que meditar. Y vamos interrelacionando los videos anteriores con este video. Esto es toda una transformación de la vida, pero también es una transformación cerebral la que va ocurriendo y que va explicando por qué ciertas sensaciones, ciertas vivencias, ciertas experiencias gratificantes de bienestar, de sosiego, de tranquilidad, de control sobre los estímulos que nos aquejan y que promueven dolor y que promueven angustia y que promueven experiencias desagradables. Ahora los voy a invitar a nuestra parte final, el ejercicio práctico. Aquí les recuerdo, lo podemos hacer con ojos cerrados, lo podemos hacer con ojos abiertos. No es una obligación ninguna de las dos. Y podemos adoptar hoy cualquier posición. Posición sentado, en lo posible sin apoyo en el espaldar, con los pies sobre la superficie, sobre el suelo, sobre el tapete. Podemos estar, si usted lo quiere, caminando de forma tranquila. Habilite, escoja un espacio de su casa para hacerlo de forma tranquila. Lo puedes hacer acostado si no tienes sueño, si no estás excesivamente cansado. Puedes escoger cualquier forma. Los invito entonces, los que van a cerrar los ojos, a cerrar los ojos. Vamos a atender nuestra respiración, a poner toda la atención en el proceso respiratorio
para irnos entrando en mayor profundidad, identificando cómo entra el aire, cómo inunda nuestros pulmones, cómo se expande nuestro tórax, nuestra caja torácica, el abdomen, y luego haciendo seguimiento a la salida del aire. Ese aire sale con gas carbónico, con CO2, para volver a tomar aire rico en oxígeno que vaya hasta todos los confines de ambos pulmones y se mezcle con la sangre para llevar ese oxígeno a todas y cada una de los millones de células que tienen vida en nuestro cuerpo, en un proceso absolutamente maravilloso. Continúe atendiendo su respiración. Procure llevar toda su atención a la respiración. Si vienen sensaciones o sentimientos, trate de amablemente invitarlos a ser parte de la respiración. Cuando yo focalizo la respiración, mi mente resulta estando entrenada para que no produzca tantos pensamientos, tantas ideas, y nos vamos centrando en la respiración. Ahí le estamos diciendo a la mente: cálmate, tranquilízate, necesito que trabajes para mí. No es que no necesitemos la mente, la necesitamos y mucho, pero queremos que trabaje a nuestro servicio. Ahora los invito a reconocer sonidos que nos llegan. Pero por favor, como si fueran una nube, reconocemos los sonidos pero no los seguimos, no nos montamos en ellos. Como si fueran una nube, dejamos que así como llegan, se vayan. Sin dejar de poner foco en la respiración, identificamos diferentes sonidos externos e internos. Externos como mi voz, el sonido de un carro, de un avión, de otras personas conversando, de aves, del viento. Los identificamos, les damos la bienvenida, pero no nos casamos, no nos montamos en esos sonidos. Así como llegan, los dejamos que se vayan. Estamos prestando atención a todo lo que sucede en este momento. De esa manera bloqueamos lo que sería el intento de la mente de llevarnos al pasado, a las cosas anteriores o al futuro, a lo que no ha venido, a las tareas por hacer, a los próximos compromisos, para atendernos en el aquí y en el ahora. Identifique todos y cada uno de esos sonidos. Y note la experiencia de calma y de tranquilidad que está experimentando. Ahora
ahora lo invito a identificar sus pensamientos, sus sensaciones, y también, sin montarse en esos pensamientos e irse con ellos a ver qué más producen y a dónde van a parar, déjelos venir y déjelos que se vayan. Y cuando ese pensamiento quiere amarrarlo a usted, suave y amablemente, deje que vengan y deje que se vayan. Es como si los pensamientos estuvieran adelante de usted, usted los está observando, pero no está casándose con ellos, no está montándose en esos pensamientos hacia donde ellos quieren que vayamos. Identifique también sensaciones agradables o molestas. Deje que vengan. Son parte de nuestra vida. No las rechace, no las enjuicie. Simplemente las contemplamos. Cuando algún sonido, algún pensamiento, alguna sensación se quiera aferrar a nosotros, volvemos nuestra atención a la respiración y con eso ponemos en cintura, ponemos bajo control ese pensamiento, esa sensación, ese sonido. Caiga en cuenta de qué experimenta al hacer este ejercicio. Experimenta tranquilidad, sosiego, calma. Experimenta nerviosismo, tensión, miedo. Caemos en cuenta de todo lo que se experimenta, se vive. Aquí es donde caemos en cuenta que no estamos haciendo algo, estamos siendo. Es una experiencia del ser. Sintonice nuevamente con su respiración. Siga la entrada del aire, sígalo hasta lo más profundo de sus pulmones. Y luego, al expulsar el aire, sígalo también desde muy adentro hasta la parte exterior.
que pueda seguir esa respiración en su tórax, en su diafragma, el músculo que divide el tórax y el abdomen. Podemos seguir cómo expandemos y contraemos el abdomen, o simplemente haciendo seguimiento a cómo entra por la nariz y cómo sale por la nariz, en el movimiento de las alas de la nariz. Para ir finalizando, los invito a agradecerse por dedicar estos minutos a focalizar nuestra atención, a atendernos. Agradezcamos que nos estamos ocupando de nuestra salud física y mental. Estamos iniciando el proceso de entrenamiento de nuestra mente, del músculo de la mente que es nuestro cerebro. Vamos abriendo nuestros ojos, los que los tienen cerrados, y los demás hacemos el ejercicio de comunicarnos nuevamente con el mundo exterior. Y bueno, hoy la meditación tiene un concepto relacionado con lo que pasa en nuestro cerebro cuando meditamos. Y hemos hecho una experiencia corta que iremos prolongando en el tiempo, que nos va introduciendo en la forma de entrenar nuestra mente, nuestro cerebro. Los espero en un próximo video.